Vamos a tratar de culminar lo que es proyecciones, que ya vimos en forma geométrica cómo se generaba la proyección de un vector sobre el otro en el video anterior, chequenlo, y vamos a tratar de demostrar que, por ejemplo, habíamos llamado un vector C, que era la proyección de A sobre B. Este vector C, que es la proyección de A sobre B, eso tenía una fórmula que era A producto escalar con el vector B entre el módulo de B al cuadrado, y esto multiplicado de nuevo por el vector B. Y para poder hallar esa fórmula, que parece un poco complicada y en verdad es simple de deducir, lo que vamos a utilizar, que ya hemos visto en los videos anteriores, es que, por ejemplo, las ideas que vamos a utilizar, las voy a repasar un poquito rápidamente. Es que si yo tengo, por ejemplo, un vector A, y ese vector, por ejemplo, está representado por esta flecha así, este es el vector A. Si ese vector A lo multiplico por un número cualquiera, vamos a decir que multiplico por un escalar 2 por el vector A, lo que sucede es que tengo un vector que tiene la misma dirección y el mismo sentido, ya que estamos multiplicando por un número positivo, y lo que cambia es el tamaño, y esto vendría a ser el vector 2A. ¿Y cuál sería la magnitud de este vector? El tamaño de este vector vendría a ser 2 veces la magnitud del vector A, siendo este que tiene magnitud A. Entonces, esa es una de las ideas que vamos a utilizar para demostrar esta fórmula que está aquí, que si yo tengo un vector y lo multiplico por un escalar, lo que voy a obtener es un vector que tiene su misma dirección y sentido, y lo que hace este número 2, ¿qué cosa es? Es cambiarle el tamaño. Si estoy multiplicando por el número 2, el tamaño de este vector generado al multiplicar este número escalar a este vector, ese tamaño, por ejemplo, se duplica. Si multiplico por 3, ese tamaño se triplica. Entonces, usando esta idea, ¿sí? Esta idea de acá, vamos a hacer el ejemplo de hallar la proyección de A sobre B. Si este vector era el vector A y este, por ejemplo, era el vector B, entonces lo que puedo hacer es trazar la perpendicular de A sobre la dirección de B, y este vector de aquí era el vector C, y este vector C es el cual se le llama la proyección de A sobre B. Entonces vamos a poner acá un ángulo, por ejemplo un ángulo θ, ¿sí? Y lo primero que voy a calcular es cuánto vale la magnitud de C. Y como hemos visto en los videos anteriores, si esto de acá, esta componente del vector A en esta dirección está formando el ángulo, el tamaño de este vector C, tamaño de este vector C, sería ¿qué cosa? Sería la magnitud de A por coseno de θ. Ya tengo cuál es el tamaño de la proyección del vector A sobre B. Y lo siguiente que tenemos que pensar es, por ejemplo, voy a crear un vector unitario en la dirección del vector B. Vamos a llamarlo mu. ¿Cómo se crea este vector unitario? Que tiene módulo 1 y que está en la misma dirección y sentido de B. Eso ya ustedes lo saben. Es simplemente poner el vector B y dividirlo entre su módulo o tamaño del vector B. Y ya está. Entonces, la pregunta es, si tengo este vector que tiene la misma dirección y sentido que B, y estamos viendo que este vector C, que es la proyección de A sobre B, tiene la misma dirección que sentido de B, entonces mu, este de acá, este vector unitario, también tiene la misma dirección y sentido que el vector B. Entonces esto tiene, vamos a poner misma dirección y sentido
y sentido que el vector C. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo que C y B tienen la misma dirección y sentido. Y este mu es un vector unitario que tiene la misma dirección y sentido que B y que C. Entonces, ya está. Lo único que voy a decir, ¿cuál sería el vector C? El vector C va a ser simplemente el vector unitario este de acá que hemos puesto mu. Y esto no es el vector C. ¿Por qué? Porque esto de acá tendría tamaño 1 y el vector C no tiene tamaño 1. ¿Qué cosa hago para que este vector unitario tenga el tamaño de C? Simplemente lo multiplico por el tamaño de C. Si ustedes se dan cuenta, si multiplico este número positivo C que tiene tamaño por un vector que tiene tamaño 1, este vector resultante de aquí tiene el mismo tamaño de ¿quién? De este vector C. Por ejemplo, si C, su módulo valdría 2, y si acá multiplico 2 por el vector unitario, obviamente si el vector unitario tiene tamaño 1, el tamaño de este vector resultante vendría a ser tamaño 2. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar. Simplemente si tengo la información del tamaño, tengo la dirección y sentido, ya puedo escribir el vector. Si el vector unitario mu está en la dirección de C, simplemente multiplico el tamaño por el vector unitario y ya tengo el vector C. Y eso vendría a ser cuánto vale la proyección de A sobre B. Si ustedes quieren llegar a esta fórmula de aquí, lo único que hay que hacer es lo siguiente. El módulo de C, ya lo tengo, vendría a ser módulo de A por coseno de teta. El vector unitario mu es simplemente que, ya lo hemos visto acá, es el vector, tiene la misma dirección de B y tiene módulo 1, entonces todo lo divido entre el módulo de B. Y lo único que hay que hacer es multiplicar el módulo de B acá arriba y acá abajo. Y uno puede darse cuenta que esto se puede escribir así: módulo de A por módulo de B por coseno de teta. Todo dividido entre ¿quién? Entre el módulo de, se multipliqué y dividí por el módulo de B, acá me quedaría un B al cuadrado. Y todo este número de aquí está siendo multiplicado por el vector B. Y como recordarán, o como ya lo hemos visto antes, uno se puede dar cuenta que este módulo de A por módulo de B por coseno de teta, que es el ángulo menor que forman los dos vectores cuando los pongo colita con colita, esto viene a ser ¿quién? Viene a ser la proyección de A, perdón, el producto escalar de A con B. Entonces esto de acá simplemente lo puedo escribir. Esto de acá es el producto escalar de A con B. Acá me queda el módulo de B al cuadrado, ¿sí? Y todo estaría multiplicado simplemente por el vector B. Este es el vector C y esa es la fórmula que en general le dan los alumnos para calcular la proyección de A sobre B. Y se dan cuenta que metido en esta fórmula que parece un poco complicada, simplemente ¿qué cosa hemos dicho? Que este tamaño de aquí es porque acá se forma un triángulo rectángulo, es la magnitud de A por coseno de teta. Y si tengo un vector unitario y lo multiplico por un número, se obtiene un vector que tiene el tamaño de ese número que he multiplicado y la dirección sentido de ese vector unitario. Bueno, entonces hasta aquí yo creo que con esto ya terminamos el repaso de vectores. Esto de proyecciones, producto escalar, va a ser una cosa cotidiana que vamos a estar utilizando en el curso. Entonces denle una repasada a sus cursos anteriores de matemática y de fundamentos de física que ya han visto en el ciclo anterior. Listo.